por Play FM. 95.9 suena a Contramano, presentado por la Fundación Libre. Play FM 95.9. Seguimos en A Contramano, ya son las 8:30, casi te diré el último bloque del programa. Chicos, vamos a hablar un poquito de internacional, ¿les parece? Vamos a comentar, hubo elecciones en Colombia ayer. La primera vuelta va a ir a balotaje, ¿no? Como tenemos acá un sistema parecido, ganó el candidato de centro derecha que responde al partido de Álvaro Uribe. Que recordemos yo que el tema de Colombia me gusta mucho porque es uno de los pocos países que ha logrado hacer un giro hacia las ideas de mercado, de republicanas, ¿no? Combatió a las FARC democráticamente, ¿no? Decimos, Chile es un país civilizado de América Latina, pero gracias a que a través del golpe de Pinochet logró por la fuerza aplicar las medidas de mercado y después obviamente se fueron con los beneficios del sistema de economía de mercado se fueron manteniendo. El caso de Perú es un intermedio porque Fujimori ganó las elecciones pero cerró el Congreso y también hizo todas las transformaciones de mercado que inició Perú, que hasta el día de hoy se mantienen. Incluso con gobiernos hasta chavistas, Perú mantuvo las políticas de mercado que impuso, pero que impuso Fujimori, recordemos, nuevamente, sin Congreso, por la vía de la fuerza. Ahora, el caso de Colombia es espectacular porque un señor como Uribe democráticamente gana las elecciones, mejora muchísimo la economía de Colombia, la abre al mundo, baja impuestos, baja la pobreza, combate a la guerrilla exitosamente. Las FARC, que ocupaban casi un tercio del territorio, recordemos, cuando ganó Uribe la primera presidencia, quedaron reducidas casi hasta la derrota. De hecho, Uribe casi fue reelegido y después intenta un tercer mandato, pero era inconstitucional porque estaba prohibida la reelección. Pero si hubiera gobernado 4 años más Uribe, las hubiera aniquilado completamente. Dejó un delfín político de él, este señor Santos, que no ha sido un chavista o un autoritario, sino más bien un cobarde, ¿no? Que nunca se animó a ir de fondo con lo que tenía que ir y de alguna manera la izquierda se reacomodó. A tal punto que Colombia siguió creciendo, pero las FARC abandonaron un poco la lucha armada de la selva y empezaron a intervenir más en política democráticamente, por así decirlo de alguna manera. Presentan elecciones, buscan candidatos, intentaron hacer un acuerdo de paz que les garantizara impunidad por los crímenes cometidos anteriormente, no le funcionó. Y ahora, bueno, nos debatimos una elección en la que ganó el candidato del partido de Uribe, que es la centro derecha, pero enfrente no tiene una centro izquierda, sino que tiene una persona muy identificada con la guerrilla de la FARC. Entonces yo les pregunto, chicos, ¿cómo ven ustedes el tema, ¿no? Porque Gustavo Petro, el candidato de la izquierda, a mí me preocupa mucho si gana ni hablar, ¿no? Pero el tema si pierde, ¿qué oposición va a tener la centro derecha en Colombia? Me vas a recordar un poco el Parlamento argentino. Tal cual. Hay que recordar que si eventualmente ganase Petro, quien ya tiene una posición abierta hacia reivindicar las políticas de la FARC, también ha dicho públicamente que se congraciaba con la victoria y la reelección de Maduro. Claro. O sea, estaremos hablando de que ya este neopopulismo, esta vuelta al populismo que pensamos que había dejado atrás, se volvería a enconcertar, o sea, se volvería a justamente unir en un montón de polos de poder, porque no estamos hablando de que son países chicos, ni Venezuela ni Colombia, o sea, son realmente países... ¿No le juega en contra esto de...? Porque Colombia está al lado de Venezuela. Exactamente. Está lleno de inmigrantes venezolanos que vienen espantados de ahí. ¿No te juega en contra un poco decir, yo quiero ir para ese lado? Y las reglas de la lógica política dirían que sí, pero Latinoamérica es bastante particular al momento de votar. O sea, nosotros teníamos el ejemplo visual de Venezuela cuando se hizo se fue al balotaje y medio país prácticamente votó a Scioli, que hubiera sido la continuidad del kirchnerismo, que apuntaban a llevarnos a Venezuela. Es como que la gente por ahí realmente no sé en qué piensan. Deben creer que es una mentira lo de Venezuela. Yo creo que la única respuesta lógica a esa pregunta. Bien, yo le voy a plantear esto un poquito más global de alguna manera. Yo decía hoy en la editorial que como yo veo la política, hay dos sistemas dentro de la república que para mí son democráticos y válidos, que son la socialdemocracia y el liberalismo conservador, de izquierda y derecha. ¿Cuál es el problema que yo veo con la socialdemocracia, que es republicana? Cambiemos, ¿no? Que ese permanente juego de congraciarse, que la izquierda forme parte del sistema y de no pelearme y les voto esto para que no molesten y les concedo lo otro, en algún momento no termina siendo como tirarte un tiro en los pies, ¿no? Yo lo digo porque lo veo en muchos países del mundo. Canadá, por ejemplo, Francia, por ejemplo, bueno, Erika, ayúdame vos a algún otro país de Europa. Un gobierno indiscutiblemente democrático, sí, indiscutiblemente Alemania republicano, ordenado en lo fiscal, pero
con ese miedo de alguna manera o esa simpatía o concesiones permanentes a la izquierda, a la ultraizquierda, que te termina aflorando en un Podemos en España, te termina aflorando estos movimientos radicales en alguna manera también de Europa. Y digamos, el problema es que esa izquierda que uno digamos quiere atraer y quiere incorporar mediante ese discurso digamos totalizador, se hace como un caballo de Troya. Exactamente, porque esa izquierda no tiene las mismas intenciones democráticas y buenistas que vos, ¿no? Entonces el problema estaría ahí. Yo creo acá en Colombia puede ser, está bien, digamos, lo que plantea, porque Petro como candidato, al tener posturas abiertamente favorables hacia las políticas de las FARC, con lo que esto conlleva, con lo que sabemos, con lo que fueron las FARC y lo que son hoy, digamos, sería un peligro si tuviera chances. Pero yo creo que habiendo visto, digamos, y siendo optimista, es muy posible que no gane Petro, que gane Duque. Pero así no gane, es un tipo con poder en el Parlamento. Sí, claro, obviamente, pero hay que ver, bueno, qué diferencia saca y después sí, habrá que ver cómo se acomoda. Obviamente el discurso de Duque ha sido abrazar, pero porque le sirve políticamente por lo que es la grieta, si queremos usar el mismo término que usamos acá, que existe obviamente en Colombia, este acuerdo al que se llegó con la FARC y bueno, y todo el discurso político que ya la gente está obviamente harta de la existencia de la FARC y de la división que existe en su país. Entonces, bueno. No, ¿y saben por qué está bueno que gane este candidato también? Porque, a ver, en Argentina en algún punto tenemos que entender que las categorías políticas no son socialdemocracia y peronismo, sino que hay un liberalismo conservador que también es democrático y republicano. ¿Y saben por qué los digo? Estoy muy cansado de toda la prensa, incluso la que no es de izquierda, de la clase política, de Carrió, de compañía, de que todo lo que no sea socialdemócrata o de ultraizquierda es nazi. Sí. Es inaceptable. Sí. No puede haber un tipo como Donald Trump, eso es un peligro para la humanidad. Es un tipo que no piensa como vos, que está enfrente, pero dentro de las categorías democráticas, es decir, es liberal en lo económico, es conservador en lo cultural, pero eso es nazi, ¿no? Es decir, me preocupa estos movimientos nazi en Europa, me preocupa el movimiento ultranazi en tal lado. Sí. Es decir, no son movimientos ultranazis, son políticos de centro derecha que derrotaron a la socialdemocracia por los fracasos que ha tenido en concederle cosas a la izquierda. Es decir, en Europa con lo musulmán, ¿no es cierto? En Canadá tendrán otros problemas más con la cuestión feminista u otro sí, con la cuestión y acá en Latinoamérica con el chavismo. Pero oponerte a esto democráticamente, sin ser socialdemócrata, no te puedes convertir en un nazi. Los argentinos tenemos que empezar a razonar con categorías políticas republicanas si queremos dejar el populismo atrás. Entonces no puede ser que sea todo Cambiemos o el trotskismo, ¿no? Y lo veo mucho esto. No sé ustedes si lo han visto, lo han notado. Yo noto acá en Argentina, digamos que uno puede decirse abiertamente de izquierda y al otro espectro, hasta donde puedes llegar hacia el otro espectro es hasta decirte de centro. Que ya, bueno, si te decís de centro es porque sos de derecha. Sí, totalmente. Pero nunca derecha, políticamente te vas a poder decir de derecha acá en Argentina, y hace años que es así. Muy diferente es, por ejemplo, en Chile. Claro. En Chile, estuve con Horacio el año pasado, en diciembre, y lo que vimos fue que había diputados, que había políticos, que muchos políticos que hoy están que hoy están en el gobierno de Piñera, ellos se reconocen abiertamente como de derecha. Y se pueden rescatar cosas que hizo Pinochet porque se sabe cómo fue la historia y vos te reconoces de derecha y sabés que económicamente Chile está hoy como está gracias a la derecha, etcétera. Cosa que acá en Argentina no pasa. Entonces hay una categoría directamente anulada. Entonces uno se dice hoy en día, como lo hacemos nosotros en general en la anulada fundación. Es la palabra, claro. Sí, claro, no puedes utilizar no se puede decir esto, no puede alguien venir a... Claro, pasa que la izquierda también, recordemos que desde el punto de vista de los intelectuales hicieron un trabajo formidable para justamente corromper la palabra derecha, porque el que es de derecha tiene un respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno y a la vida inocente, ¿me entendés? Y si uno se fija en los regímenes comunistas, el de Mao, el de Stalin, el propio nacionalsocialismo, o sea,
históricamente aniquilar la vida de los demás por pensar distinto. Entonces, lo más intolerante que existe como proyecto político es la izquierda. Bueno, ahí te llevo, Horacio, déjame te interrumpa, ¿no? Porque la otra vez echaron a esta profesora que era abiertamente nazi, esta caso no era derecha, porque también, viste, eso también se confunde, ¿no? Eso es un nazi, que llama esta mujer, totalmente equivocada. Y de última es revisable, de última yo no tengo problema en que se exprese, pero que dé clase a chicos me parece incorrecto. Ahora, hay gente que adora a Stalin y da clases a los chicos. Hay gente que la mayoría. Hay gente que sale con la remera al centro del Che Guevara como si fuese un héroe latinoamericano. Y era un sujeto que aniquilaba al que pensaba distinto. Bienvenido el escándalo ante un adoctrinamiento totalitario en colegios a chicos. Que pero son sin doble moral como hacen ahora. Pero sí, exactamente, porque después el que adora el Che Guevara no hay ningún problema. Además que adoctrinan permanentemente en los colegios secundarios, en los primarios y en las universidades. Con aval del Ministerio de Educación. De la izquierda, exactamente. Entonces, peor. Y con apoyo del INADI, a su favor también. A eso los quiero llevar, ¿no? Como decir, fulano es trotskista, hiperestalinista o maoísta. Bueno, todas las ideologías. Claro, total mataron valor. 65 millones de personas. Tiene su punto de vista, yo no comparto, ¿no? Si él está bien, yo, para mí no, entonces ya está. Ahora, fulano le gusta Donald Trump. No, eso es inaceptable, acá no se puede. En Argentina, que siglo XXI, esta también es muy siglo XXI que alguien hable así, ¿no? Es decir, que está en contra del feminismo. ¿Cómo puede? Y pasa acá en Libre con Agustín Laje, ¿no? Como si el tiempo fuera también un argumento válido en una discusión. Claro, o sea, como siglo XXI y hay alguien hablando así, ¿no? Como que me molesta mucho eso. Sí. Pasó con Claudio Caserta con lo de Flor de la B, ¿no? Es decir, como que hay un montón de ideas o de conceptos o de posturas frente a la política, a la vida, que no están anuladas, como dice Eric. Esto no es parte del debate político, porque decretamos que es inválido. Y lo peor de todo, lo que a mí me molesta de sobremanera, desde cuando juego al básquet hasta cuando estoy inmiscuido en cuestiones políticas, es cuando la autoridad que tiene que impartir un criterio tiene una doble moral. Porque fijémonos justamente cómo un grupo feminista puede ir y reventar a bombazos una iglesia. No, libertad de expresión. Ahora, no se le vaya a ocurrir a uno querer cuestionar a una feminista y decir, no, mira, bueno, tener argumentos lógicos para defender el aborto. No, eso es totalitario, que bueno, me podés censurar a mí. Hay que ver, entonces, a mí me hace ruido esto de que hay ideas que no se puedan decir. De última, está este idiota de Santiago Cuña, ponele. Sí, es un nazi, un nacionalista. Para mí, ningún problema. Yo en mi vida voy a estar de acuerdo con él y lo desprecio, pero de ahí a no puede tener un programa de televisión. Que Cuñas tenga el programa y que se lo pague o alguien esté interesado en escuchar lo que le pague y punto. No estoy de acuerdo con esto de censurar ideas, ¿no? Pero me molesta un poco este criterio, ¿no? De decir, hay determinadas cosas que no se pueden decir. No tiene nada que ver con ideologías políticas, sino decir, hay determinadas cosas que están prohibidas. ¿Sabes qué creo que pasa, Germán? Que esto es algo que yo por ahí lo veo mucho con mis amigos, por ahí con gente que hablo, no solo de mi edad, sino unos cuantos años más o menos, es que justamente se le tiene un miedo a la derecha, por lo que bien decía Horacio, que los intelectuales se han encargado de demonizar esa palabra. El tema que creo que tendríamos que hacer nosotros es cómo definir, cómo demostrarles a ellos que la derecha no es ese demonio y definirla verdaderamente, llenar de contenido a eso de derecha para también sacarle ese contenido demonizador que le dieron el enemigo, que le dio la izquierda. No, y en algún momento, en el libro que tiene la fundación se llama Liberando, ideas sobre libertad y república, yo tengo un capítulo que escribo sobre que pido ayornar la derecha del siglo XXI, ¿no? Es decir, discutamos con los problemas del siglo XXI, que es un poco lo que está pasando, que no es que yo inventé el alt-right, o sea, que se estaba quedando en otro lado, gente mucho más con mejores palabras que las mías, con este fenómeno nuevo, es decir, estamos en una derecha que empieza a discutir los problemas del siglo XXI. Nos paramos en el tema del libre mercado frente a estados sobreprotectores presentes en toda esa área de economía, pero también nos planteamos con otra espada frente a la pata cultural, o sea, nos planteamos en Europa contra los movimientos musulmanes, por ejemplo, es decir, en Europa también pasa lo mismo, se condena el nazismo, está perfecto, eso estamos todos de acuerdo, es decir, que fue una atrocidad, el holocausto y demás, pero no se condena el Islam, por ejemplo, que tiene el mismo desprecio por los judíos. Totalmente. ¿No es cierto, Eric? Vos me podés ayudar ahí. No, con los sectores solo africanos. por los judíos. Es importante además remarcar que está bien condenar el la nazismo, culpa pero que consumió Europa post nacionalsocialismo, sí. hay varios libros que marcan que ahí es cuando inician los movimientos migratorios más masivos después de la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, empieza toda esta movida multiculturalista que ya no puede ser contrariada, porque vos de plantear los conflictos que pueden generar culturas antagónicas como la europea y la musulmana, sos nazi.
Claro. Entonces, bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial es que sí, empiezan las políticas migratorias estas y que hasta hoy se utiliza el argumento de que, bueno, ya vivimos el nazismo, ya lo sufrimos en Europa, no podés, digamos, limitar la inmigración masiva determinada por o la los que religión. están en o por contra la del cultura, euro, etcétera. ¿no? Como Hitler tenía una política expansionista hacia Europa, es decir, el que está en contra de la comunidad europea quiere dominar Europa, ¿no? De alguna manera, que no quiere someterse a la, Exactamente, a la legislación europea. a Bélgica, Y me básicamente, pasó el año pasado que leía en Teoría de la Nación, fuerte avance del nazismo en Alemania, ganan, yo pongo a leer la nota, a ver qué pasó acá, a ver, y ponía los programas políticos de los tipos, ¿no? Decía, bueno, de limitar el poder de la eurozona, o controlar con más restricción el ingreso de musulmanes a Alemania, controlar las mezquitas, además, todo lo que charlamos acá, básicamente, ¿no? Es decir, no tenía nada ni contra el judío ni contra nada de nazi, pero el título era fuerte avance del nazismo en Alemania, ultraderecha o nazismo, eran los dos términos, entonces. Y te dice, no, pero Hitler también ganó elecciones, que esta también la escucho mucho. Sí, bueno, el problema de Hitler no era que lo votaban o que se presentaba a elecciones, era lo que hacía que estaba mal. Entonces, Sí, claro. el discurso de Hitler siempre fue el mismo cuando ganó elecciones y cuando no las ganó. Siempre tuvo el mismo discurso nacionalista, de posguerra, ¿no? Industrialista, nacionalista. El problema es que después, obviamente, dejó de respetar los balances de contrapoderes, pero acá está como visto decir, no, bueno, pero por más que se presenten elecciones, después van a terminar haciendo un holocausto, ¿no es cierto? Y Carrió dijo la semana pasada que sí, Trump está bajando impuestos, pero es una trampa como la que hizo Hitler para que la gente lo vote y después va a ser los va a reventar a todos. Sí, bueno, esas predicciones ya Claro, tiene que nos va a hacer- llevar a la Tercera Guerra Mundial. Claro. Y no, hizo el tratado de paz más importante del Y último dice, siglo. no, pero esperá que ya lo va a hacer, ¿viste? Y, Claro. entonces, 3 mandatos de Trump y ahí recién, bueno, me equivoqué. Pasa que es muy difícil que alguien que opina públicamente tenga la humildad de reconocer que se equivocó. Claro. O sea, hubo mucha gente que vaticinó un montón de cuestiones respecto a Trump y el tipo con los hechos, no con el relato, demostró que Y nada yo me que la ver. comí, Y sigue demostrando. Yo me la comí, al principio me la comí, Sí. Con el tema de los movimientos de Europa me la comí. Dije, che, esto es peligroso. Y después vos empezás a leer las propuestas de los tipos, o en el caso de Donald Trump, vos empezás a leer las propuestas y No solo la propuesta, después ya lo ves en acción. Bueno, en acción. Los ves resultados, que, los ves que hechos. los latinos tienen mejores salarios que nunca, ves que la economía está volando. que la claro. economía va perfecta, que logró un tratado de paz increíble, histórico, que está agilizando la contratación y despidos laborales. Digamos, ha mejorado como nunca la economía y que no hay ni un conflicto grave y bueno, entonces uno constata que... Incluso, Eric, bueno, vos me has dicho alguna vez que en México vos has estado ahí premiado, definían a Trump como populista. Así como, igual que Chávez, ¿no? Es todo igual. La Sí, Remy pero eso Álvarez. no solamente ahí, porque bueno, México Te digo tiene por una historia... círculos intelectuales Sí, que vos te tiene una sabés. historia... bueno, sí, claro, tiene una historia particular con México justamente, entonces obviamente no se lo quiere mucho por ciertas cuestiones discursivas que ha Suma tenido decir Trump. ahí que está Sí, en contra. lo de- Pero en gran parte del liberalismo y en la izquierda se ha visto, digamos, de tratarlo. De hecho, el kirchnerismo lo quiso usar a eso. Claro. ¿Cómo se llama? Guillermo Moreno. Dijo en un momento cuando recién ganaba Trump que Trump era kirchnerista o algo así, dijo. Porque tenía estas posiciones De reindustrializar Estados Unidos, reindustrializar, claro, exactamente, vivir con lo nuestro, ¿viste? Medio Él nacionalista. piensa que en esa la economía. trompada y Trump era bajando impuestos y regulaciones, Exactamente. haciendo competitiva la economía, que por eso Estados Unidos se decía cada vez más difícil, porque los chinos desregulan todo y Estados Unidos Claro, estaba- pero hay un error conceptual, digamos, de muchos libertarios también, de incluirlo a Trump al lado de Chávez, por ejemplo, porque bueno, los dos son populistas y omitir, digamos, incluir dentro de las formas como si fueran el todo y omitir lo que es el contenido. Y el contenido es importantísimo porque uno es de izquierda y otro es de derecha. Y eso es, y ahí uno compara entonces cómo está en la economía con un populista de izquierda, como fue Chávez en Venezuela, y cómo está la economía con un populista, si se quiere, de derecha, como es Trump en Estados Unidos. Aparte quiero aclarar, porque por ahí yo también he escuchado, sobre todo de Gloria Álvarez, que es como la que más ilumina a todos estos libertarios que dicen que Trump es un O sea, populista. liberales en lo económico que no les gusta la pata Claro. cultural de Trump de alguna manera. Claro, pero se están olvidando de un factor importante y les recomendaría que estudien lo que es el populismo. Uno de los factores principales del populismo es justamente el Estado sobredimensionado donde no se respeta la república. O sea, el antagonismo principal que tiene la república, la división de poder, transparencia, el gasto público, todo. El avasallamiento de las instituciones, Claro, básicamente. el avasallamiento de las instituciones es justamente el populismo. Está en las antípodas de la Trump, república. ¿cómo se lleva con Y la Trump institución? es un republicano. Trump es un tipo que dice, bueno, lo que decida la corte, por ejemplo, él es pro vida. Él abiertamente es pro vida. Sí. Pero él nunca va a intervenir las instituciones para decirle a los estados
o se vuelven todos los estados pro vida y quitan el aborto de sus estados, o yo les dejo de pasar plata o lo que sea. Es un tipo que respeta lo que define la corte, es un tipo que no se inmiscuye en cuestiones legales, él puede presentar algún proyecto, pero dice, esto se somete a votación, claro. Él no va a intervenir jamás en el aparato parlamentario, el aparato judicial, él transparenta los gastos. O sea, un gran avance, cosa que Obama, mientras estaba largando plata, él dijo, no, acá tenemos que achicar el déficit. Bueno, no tienen déficit, pero dice, acá tenemos que achicar el Estado y concentrarlo y que sea transparente toda la actuación pública. Entonces, no puede ser nunca un populista Trump. No, y me gusta, cerrando un poco también, ¿no?, que está oleada, o sea, el tema de Trump, decíamos, el tema de Piñera en Chile, o sea, ojalá gane la centro derecha en Colombia, ¿no es cierto? Que este movimiento de centro derecha empuja un poco a la Argentina, ¿no?, que es el más progre de todos, pero aunque sea por, si querés pertenecer al club, deja de boludeces, ¿no? Me ilusiona un poco eso, de que así como el socialismo, el chavismo marcó un poco la cancha acá en Argentina en algunas cuestiones de política internacional. Sí, en toda la región. Alejarnos de Estados Unidos, la UNASUR, ¿no?, la cercanía con Venezuela. A lo mejor esta contracorriente a lo mejor pueda servir de alguna manera para justamente volver a correr a la Argentina al eje sensato. Alianzas comerciales, qué sé yo, políticas internacionales en contra del narcotráfico, posturas más duras frente a la izquierda chavista, ¿no? Así que ojo, puede estar interesante si un candidato más logra un bastión de poder importante como es Colombia, al lado de Venezuela, ¿no?, con determinación ahí también firme, recibiendo a todos los inmigrantes y haciendo una buena, más Trump, más lo de Piñera, que está bastante firme con el tema del chavismo. Me parece que podemos dar un buen saque, el golpe final de alguna manera. El país que probablemente retrocederá en ese sentido es México. México capaz no, pero Brasil a lo mejor porque también gira a la centro derecha. También está por ganarla. Sí, Brasil sí, pero bueno, México está por ganar. Pero México no está tanto en la zona de influencia de Estados Unidos, Argentina. En cambio, Colombia, Brasil, Chile, más sudamericano, claro. A lo mejor Uruguay, cuando vuelve a la elección y gana la centro derecha, que la otra vez estuvo cerca, más Trump apurando de arriba, podemos llegar a hablar de una Latinoamérica, un continente americano que deja atrás el chavismo. No olvidemos lo de Paraguay. Que hace poco estuvo Agustín justamente asesorando. Entonces, porque Paraguay ya viene con gobierno de centro derecha hace 8 o 10 entonces, años. Es como si es una oportunidad única para que justamente el gobierno nacional de Argentina. Pero vos decís lo de Paraguay, cuando asume Cartés, lo echan a Paraguay del Mercosur. ¿Por qué? Porque la hegemonía de Latinoamérica en términos políticos era el chavismo. Es decir, Cartés destituyó por juicio político Paraguay primero al chavista Lugo y asume Cartés. Entonces, ¿qué pasa con Paraguay? Se lo castiga, se lo echa del bloque comercial. En cambio, ahora es al revés. Vos tenés todos los incentivos para, a lo mejor podemos excluir a Bolivia, por ejemplo. O podemos incentivar a los demás países a que nos ayuden a de una vez por todas a reventar el tema Venezuela. Por eso me parece que podría ser un fenómeno inverso. Así como el chavismo hizo este tipo de cosas, a Piñera también lo aislaban. La Alianza del Pacífico era básicamente eso, es decir, los que no podían ingresar al Mercosur por no responder a esta línea de Lula. Y creo que se puede dar un fenómeno inverso, y creo que Trump puede ser un motor muy importante. Por eso no me gusta esta cosa del gobierno argentino de confundir a Trump con un nazi, de no querer estar cerca de él, ¿no? Cuando Trump es todo lo contrario, podría ser realmente la llave que nos permita hacer todas las modificaciones comerciales que tiene la Argentina. Claro, y aparte de la oportunidad para digamos, entre comillas, disculparse por el mamarracho que hicieron cuando estaban en las votaciones Hillary Clinton con Trump, donde los funcionarios del PRO que ya estaban tomando posición por Hillary Clinton. O sea, manual de introducción a política internacional, volumen 1, capítulo 1. Jamás tomé postura por un candidato antes que se hagan las elecciones. Y después te hablan de populistas Trump, y ellos se pueden hacer política con la embajada. Hacen proselitismo de otras embajadas. Ahí te das cuenta de que realmente no aprobaron introducción 1 estos tipos. Pero bueno, hay esperanza de que justamente giren un poco a la derecha y que el país salga adelante como tiene que ser. Chicos, nos estamos quedando sin tiempo. Nico, decime las redes rapidito antes de cerrar. En Twitter, @Fundlibre, en YouTube, en Instagram y en Facebook, Fundación Libre. Perfecto. Gracias, Horacio, por venir. Gracias a ustedes siempre por invitar. Muchas gracias, en serio. Gracias a vos, un gusto tenerte. Nico, gracias. El gusto de siempre. Como siempre. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue A Contramano. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Estás escuchando Radio Play FM. Dale play a tu día.